Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de Historia y Algo Más. Hoy en Viernes de Algo Más con el capítulo 2 de Movimientos Sociales México 1968. Iniciamos. Después de los cambios que trajo el México social de Cárdenas, el llamado Milagro Mexicano parecía dar respuesta a las demandas políticas que a nivel mundial marcaban los países poderosos y los intereses económicos, dejando a los Estados Unidos como el rector del continente. Sin embargo, los movimientos sociales y la lucha por los cambios políticos y económicos hacían eco en todo el mundo. En México, los médicos, maestros, trabajadores, intelectuales y estudiantes se unían en una dinámica social de una década y un año histórico, 1968. Tomando como antecedentes el movimiento almazanista, el sindicalismo, el movimiento ferrocarrilero, el de maestros y el movimiento de médicos, la protesta social tomaría tintes de preocupación gubernamental al llegar a los ecos universitarios, que ponían en peligro el control de las instituciones más conservadoras de México. Envuelto en el ambiente de los Juegos Olímpicos y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el Milagro Mexicano dejaba a los estudiantes universitarios el inicio de la protesta social, que tendría un punto culminante el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, que sería testigo de la matanza de Tlatelolco. El ejército, el batallón Olimpia, infiltrados, granaderos, policías, todos formaban parte de una crisis de violencia y de disparos que hacía a los estudiantes presas en general, que encontraban en la plaza un espacio para morir. Muchas son las versiones, testimonios y opiniones de los acontecimientos, coincidentes en puntos de vista de represión y uso de la fuerza para terminar como un movimiento social, que no abarcó un día, sino abarcó todo un proceso histórico, la matanza de Tlatelolco. El hecho cambiaría la visión histórica de los que lo vivieron y dejarían su testimonio para el aprendizaje de las siguientes generaciones. Bueno, habíamos iniciado este tema de movimientos sociales con el año de 1968. Habíamos hecho ya un capítulo 1, un primer video que habló un poco del contexto histórico del país y se mencionaron algunos elementos del contexto mundial del 68, de los movimientos sociales que hubo en Francia, en Checoslovaquia, en América Latina, en diferentes lugares, y se habló de cuál había sido el contexto del movimiento de 68, de la matanza de Tlatelolco, en cuanto a la primera parte, que fue la cuestión del México social y el análisis del Milagro Mexicano. Y bueno, ya hoy entramos entramos de manera directa a lo que es la parte de el movimiento de México 68 a la matanza del 2 de octubre. Hay muchas versiones, hay muchas opiniones, hay muchísimos videos muy buenos en internet, hay muchísimos videos que incluso tienen testimonios de la gente que lo vivió. La idea de nuestro canal de analizar el acontecimiento es pues hacer una reflexión histórica de este proceso. No tanto de ir revisando la cuestión de los hechos, sino entender que la matanza de Tlatelolco pues tiene una connotación histórica fundamental para comprender el proceso histórico del país. Un acontecimiento que no se puede ver como una situación aislada, que no se puede ver como un acontecimiento que ocurre nada más en un día, que es una matanza, sino que es parte de un proceso y de un contexto de toda una década, que fue los 60 y este año de 68, es decir, nos demuestra el movimiento de Tlatelolco, la matanza de Tlatelolco,
cuál era el contexto a nivel mundial, qué era lo que estaba sucediendo tanto en el mundo como en México, y cómo las estructuras del poder político en ese momento, el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, presionado obviamente por estructuras de poder mucho mayores, en un contexto de Guerra Fría, toma la decisión de abrir fuego, toma la decisión de hacer una matanza a estudiantes, a intelectuales, a trabajadores, con el propósito de decir en el país no pasa nada, en el país todo está bien y yo lo puedo controlar desde aquí. No es necesaria una dictadura militar, quizá como sucedió en algunos países de América Latina, pienso en Argentina, pienso en El Salvador, en Chile, que de pronto esta competencia entre el socialismo y el capitalismo llevó en algunos casos a revoluciones como en Cuba, en otros casos a la decisión del pueblo como en Chile de elegir un gobierno de tipo socialista, que no era permitido en tiempos de la Guerra Fría, mucho menos en el continente de América. ¿Por qué? Porque Estados Unidos guardaba una hegemonía completa. México es el vecino. Entonces México tenía una responsabilidad muy grande con Estados Unidos, en el sentido de cumplir, a nosotros no nos va a pasar. Por lo tanto, cuando se decide abrir fuego, hacer esta matanza, terminar de golpe con los estudiantes, era decir, no nos van a echar a perder lo que hemos logrado de un orden a lo mejor ficticio, de un crecimiento económico ficticio que implicaba el milagro mexicano. Es decir, la matanza de Tlatelolco es lo que cierra, en mi opinión histórica, de pronto un falso milagro mexicano que sí se dio con mucha infraestructura en el país, pero que al final de cuentas, como en todo proceso histórico pareciera que sucede, que las partes más golpeadas de la sociedad, los sectores más pobres, más marginados, son los que al final de cuentas no reciben estos beneficios de políticas gubernamentales, y que en el caso del 68 los estudiantes, los intelectuales estaban manifestando por este tipo de cuestiones. Evidentemente tiene que ver mucho también la efervescencia, la juventud. En el 68 en México, como en muchos lugares, ser joven era ser contestatario, ser joven era la imagen del Che Guevara, la imagen de la rebeldía, que de pronto sí se convertía en una fuerza política en los 60. Y el miedo de esta fuerza política que le generaba las grandes estructuras de poder hizo que se tomara una decisión de esta magnitud. Entonces, ¿qué es lo que nos deja de reflexión este movimiento de Tlatelolco? Más que analizar si había francotiradores, al final de cuentas fue un acontecimiento terrible, en el cual mueren estudiantes, mueren niños, mueren líderes estudiantiles. No es tanto analizarlo y ver en sí qué hechos sí, qué hechos no sucedieron, sino el impacto que al final de cuentas tiene en el proceso histórico. Al final de cuentas se vuelven a dar otros movimientos, ¿no? El halconazo, que va a aparecer ya en el 70, no se va a dar una matanza de esta magnitud, porque los movimientos sociales van a ir cambiando también de contexto y van a tener otro tipo de circunstancias. Las circunstancias de los 60 son muy específicas. Las circunstancias de los 60 sí llevaron a que estos movimientos sociales en todo el mundo empezaran a poner en jaque a las estructuras de poder más arraigadas. Y estas estructuras de poder, al final de cuentas, pues tienen que buscar procesos democráticos, procesos de participación y procesos de diálogo racional y de comunicación. Pienso que ese es lo que más nos deja el legado la gente, porque hubo mucha gente que participó, mucha gente que dejó cosas interesantes e importantes en el ámbito político, en el movimiento de Tlatelolco. Vamos a cerrar con una serie de acontecimientos que ocurrieron en la matanza del 2 de octubre, que fueron presentándose y que al final terminaron. Vamos a cerrar con estos acontecimientos. Adelante.
bueno, esto fue otro video de fin de semana de Algo Más con el capítulo 2, la matanza de Tlatelolco, un video que ya nos habían pedido. Esperamos que les haya gustado, que les haya despertado el interés por investigar más estos procesos históricos y estos movimientos sociales de los 60. No olvides suscribirte, no olvides dejar me gusta, déjanos los comentarios qué temas te gustaría. Recuerda que tenemos sección de cine, deporte, tenemos entrevista a expertos, que más adelante ya estamos planeando bien nuestra siguiente entrevista a expertos, que debe estar muy interesante. Y pues muchas gracias como siempre por apoyar este proyecto de Historia y Algo Más. No olvides darle un espacio de historia a tu día. Nos vemos en otro video. Hasta pronto.